Hola, buenas noches y bienvenidos a Sobre los Hombros. Las madres son las personas que más quieren a sus hijos, así lo decimos siempre, pero también es verdad que hay amores que matan. Hoy les hablaré de lo que los psicólogos llamamos síndrome de Paul o síndrome de Munchausen por poderes, que es una forma de maltrato distinta a las más conocidas. Hay varios casos distintos a los habituales, producto de la negligencia o de la droga. Uno es la depresión de la madre ligada al filicidio. En ocasiones la madre sufre una depresión mayor, que es quizás la enfermedad mental más grave que existe. No somos conscientes de lo que es una depresión mayor, pero la alteración mental es tan grande que la realidad de tener que vivir es dolorosísima, insoportable, sobre todo si no hay un apoyo farmacológico y psicoterapéutico. El futuro es un lugar al que no queremos llegar porque está lleno de dolor y de sufrimiento. Y en el caso de la madre, el dolor de la depresión se acrecienta porque piensa que sus hijos van a pasar por el mismo dolor que ella misma vive y de alguna manera decide acabar con el sufrimiento de los niños y con el propio. Es lo que en ocasiones se denomina homicidio por compasión. Este es el caso tipo de la madre que asesina a sus hijos y después acaba suicidándose. Otro caso del que queremos hablar hoy es el síndrome de Paul o síndrome de Munchausen por poderes. Se trata de una forma muy particular de abuso o de maltrato dirigido contra los niños, que generalmente proviene de sus propios padres, más frecuentemente la madre. Y las motivaciones son similares a las del síndrome de Munchausen, que consiste en inventar o fingir dolencias para captar la atención, tomando el nombre del varón de Munchausen. Y en el caso del síndrome de Paul se busca que los niños sean hospitalizados y atendidos. Por eso se denomina síndrome de Munchausen por poderes o por delegación. Es decir, que los padres elaboran síntomas para que parezca que el niño está enfermo y en casos extremos llegan a hacerles enfermar. Los niños, por tanto, presentan cuadros de lo más variados y son sometidos a innumerables pruebas. Son sometidos a múltiples estudios, hospitalizaciones y tratamientos que acaban generando un perjuicio para su desarrollo psicofísico, cuando no enfermedades diatrógenas, riesgos graves e incluso la muerte. La pregunta más obvia es ¿cómo se llega a esto? Y la respuesta no es sencilla, pero podemos decir que hay una patología dual a la vez que individual. Hay un sujeto activo de la patología, en matrimonios con grandes conflictos conyugales, madres inmaduras, con personalidades patológicas o con relaciones simbióticas y dependientes con sus hijos, que llegan a elaborar síntomas o estados patológicos en sus hijos para que estos sean estudiados médicamente. Entran en una dinámica cíclica y contradictoria entre la preocupación por la salud de su hijo y la necesidad de que esté enfermo, como modo compensatorio de sus propios conflictos intra o extrapsíquicos. El niño, mientras tanto, es el sujeto pasivo del asunto, que cada vez está más unido a la madre salvadora en una relación aún más simbiótica. Por supuesto, la presencia de una madre patológica debe ser considerada como una característica esencial en la aparición y diagnóstico del síndrome de Paul. No se trata de un simple maltrato por violencia o ánimo de lucro por parte de los progenitores. Y en relación al tratamiento debemos decir que implica la actuación de diversos estamentos, desde los primarios, pediátricos y médicos generales, a los de enfermería y cuidados sociales, y de protección civil y sanitaria, pero muy especialmente de las disciplinas psiquiátricas como colaboradoras en la detección y atención del niño y de los padres de cara a modificar situaciones y actitudes patológicas. Respecto a su frecuencia, es muy difícil de estimar, como pueden suponer. Sabemos que es cada vez más detectado, pero no sabemos si se da mucho. Además, hay que diferenciar los simuladores de las personas que sufren un síndrome facticio, como es el síndrome de Paul. Los simuladores pretenden obtener un beneficio, como una ganancia económica, o evitar una responsabilidad legal. En el caso de los trastornos facticios, como el síndrome de Paul, los afectados se producen síntomas físicos o psicológicos. De estos últimos, de los trastornos facticios, como el síndrome de Paul, sabemos que se diagnostican poco, y en el caso de que se diagnostiquen, que es solo en los casos cronificados, la prevalencia al tiempo está exagerada, ya que se atiende por varios médicos y en varios hospitales, inflando la prevalencia, por lo que es difícil saber mucho sobre este trastorno. Respecto a la explicación de por qué se produce, tampoco es fácil entenderlo desde un pensamiento sano, pero lo cierto es que la enfermedad siempre tiene una recompensa psicológica y social. Quiero decir que una persona que sufre mucho porque se encuentra muy mal o se encuentra muy mal sus hijos, que es un sufrimiento mayor, como en el caso del síndrome de Paul, recibe atención de la gente que le rodea. Y esa puede ser la motivación para mantener ese supuesto malestar. Son personas que solo se saben relacionar desde el papel victimista de la enfermedad. Es un típico caso de un lema que usamos mucho los psicólogos. La solución se convierte en el problema. Es decir, que su
Supuesta enfermedad atrae la atención, el cariño de los demás y por ese mismo motivo se cronifica. Mantenemos el trastorno facticio para mantener la atención de los otros, es decir, que obtienen un beneficio secundario de su papel de víctima. Insisto en que si su intención es tener una ganancia, estaríamos hablando de un simulador, que es cosa muy distinta. Los manuales diagnósticos dicen que si es un trastorno facticio no debe recompensarse, pero la frontera entre la recompensa física y la recompensa psicológica es muy tenue, por lo que en muchos casos personas que empiezan simulando para obtener un beneficio acaban sufriendo un trastorno. Un caso no poco habitual es el de las personas que simulan un malestar para no trabajar y acaban enfermando por meterse en esa dinámica, por los que los psicólogos siempre advertimos de tener mucho cuidado con ese juego. A este respecto quiero decir que si una persona simula una enfermedad y los profesionales sanitarios le devolvemos que debajo tiene que haber alguna patología, ayudamos a que se quite responsabilidad. En muchos casos es gente necesitada de atención, con una autoestima muy pobre y una familia muy paranoide, incapaz de aceptar que los problemas no son culpa de los demás. Pero eso no es una patología. Cuando detectamos un simulador es importante no entrar en su juego, no patologizar y saber diferenciarlo. Y en consulta debemos aprender a diferenciar a una persona que te miente. Hay dos opciones. Si es un simulador, obtiene un beneficio con su conducta y no debemos atenderlo como cliente de un servicio de terapia. No podemos justificar su funcionamiento. Si es un trastorno facticio, hay algunos síntomas muy claros. El cuadro clínico es muy dramático y atípico, no sigue los criterios de ninguna enfermedad física ni psíquica identificable, se da pseudología fantástica, lo que conocemos como mentira compulsiva. También es común un conocimiento excesivo de la terminología médica y un curso fluctuante de la enfermedad con frecuentes complicaciones o nuevas patologías, una vez que los primeros análisis resultan negativos. En este caso debemos atenderle, pero después de diagnosticar y explicarle al cliente qué es lo que le pasa y lo que no le pasa. Como siempre acabo con unas pistas de por dónde debe ir la terapia, que se centra en la autoimagen, en la autoestima, que están en la base del trastorno. El trastorno lo entendemos como manifestación de conflictos previos. La simulación o el trastorno facticio es la expresión de ese malestar y por tanto es en el ámbito de la autoestima donde podemos trabajar.